Presentan Dafne Yelén Cruz en Polteca. Mauricio Shimara Guapio, Adolfo Aguilar Hernández, Pablo Panco Vega. Acá se habló de que es el plástico, como sus materiales sintéticos y derivados del petróleo. También se habló de los orígenes de los materiales explicados que provienen del petróleo y gases naturales. También se habló del proceso de elaboración, como incluye la extracción de destilación, craqueo, purificación, polimerización, adición de aditivos y procesamiento para dar forma. Y habló de sus tipos de moldeo, como moldeo por inyección, moldeo por extrusión, moldeo por comprensión, moldeo por soplado, moldeo por transferencia, termoformado y laminado. ¿Qué es el plástico? Los plásticos son materiales sintéticos obtenidos mediante reacciones de polimerización a partir de derivados del petróleo. Poseen distintas propiedades que permiten moldearlos y adaptarlos a diferentes formas y aplicaciones. Algunas de sus características son la alta resistencia, buena barrera de CO2 y a la humedad, compatible con otros materiales, bajo peso, impermeable, y es aprobado su uso para contacto alimentario. El origen de los materiales para el plástico, que es el petróleo, el gas natural y la biomasa. El petróleo y el gas natural son recursos fósiles no renovables que se forman a partir de restos de organismos antiguos a lo largo de millones de años. El petróleo se refina para obtener fracciones como la nafta, que luego se procesa para producir monómeros como el etileno y el propileno. El gas natural también se puede utilizar para obtener monómeros como el etileno. La extracción, refinación y procesamiento de estos combustibles fósiles pueden tener impactos ambientales negativos. La biomasa son materiales orgánicos renovables como plantas, residuos agrícolas y microorganismos. Los plásticos de base biológica se producen a partir de materias primas renovables, lo que los convierte en una alternativa más sostenible a los plásticos basados en combustibles fósiles. Algunos ejemplos de estos son para producir plásticos son la celulosa, el almidón y los aceites vegetales. Los plásticos biodegradables se descomponen por microorganismos. Pueden ser de origen biológico o derivados de combustibles fósiles. La centrifugación de plásticos de base biológica se realiza mediante pruebas estandarizadas, como la norma ACTM de 6866. Proceso de refinación y elaboración de los materiales del plástico. El primer punto es la obtención de materias primas. El petróleo, el gas natural o la biomasa se extraen y se transportan a las refinerías. 2. Destilación. El petróleo crudo se calienta y se separa en diferentes fracciones según sus puntos de ebullición, obteniendo productos como nafta, que es una fuente de olefinas utilizadas en la fabricación de estos. 3. Craqueo. Las fracciones obtenidas en la destilación como la nafta se someten a altas temperaturas y presión para romper las cadenas de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, que son los monómeros, como el etileno y el propileno. 4. Purificación. Los monómeros obtenidos se purifican para eliminar impurezas y obtener materiales de alta calidad para la fabricación de estos. 5. Polimerización. Los monómeros purificados se someten a un proceso de polimerización, donde se unen para formar largas cadenas, que son los polímeros, creando los diferentes tipos de plástico. 6. Aditivos y procesamiento. Se puede agregar aditivos a los polímeros para mejorar sus propiedades y luego se procesan para darles la forma deseada. Moldeo por inyección. El moldeo por inyección es un proceso de fabricación que consiste en fundir plástico y luego inyectarlo a alta presión en un molde para crear piezas con la forma deseada. Materiales en los que se aplica: termoplásticos, termoestables, algunas aleaciones metálicas, cauchos y silicona. Maquinaria o equipo utilizado: máquina de moldeo por inyección, molde, sistema de refrigeración, sistema de alimentación del material. Descripción del proceso. Paso 1. El material plástico se introduce en la tolva. Paso 2. Se calienta hasta fundirse y se empuja mediante un tornillo hacia el molde cerrado. Paso 3. El material fundido se inyecta a alta presión dentro del molde. Paso 4. Se enfría dentro del molde para que solidifique. Paso 5. Se abre el molde y se expulsa la pieza moldeada. Las ventajas por este moldeo son la alta precisión dimensional, es ideal para producción en masa, requiere poco o ningún trabajo posterior, permite fabricar piezas complejas con gran detalle. Sus desventajas son el alto costo inicial del molde, no es rentable para producciones pequeñas y el tiempo de preparación largo para cambiar moldes. Productos obtenidos son los juguetes, componentes electrónicos, piezas automotrices, utensilios del hogar y equipos médicos.
El proceso de moldeo por inyección comienza cuando se introduce plástico granulado en la tolva. Este material es llevado a través de un tornillo sin fin hacia un cilindro caliente, donde se funde. Una vez que el plástico está completamente derretido, se inyecta a alta presión dentro de un molde cerrado. El material llena la cavidad del molde y se enfría hasta solidificarse. Finalmente, el molde se abre y se expulsa la pieza ya formada, lista para su uso o proceso posterior. Moldeo por extrusión. El moldeo por extrusión es un proceso de fabricación que consiste en forzar un material a través de una matriz para crear un producto con una sección transversal constante y definida. Materiales en los que se aplica: los termoplásticos, algunos termoestables, gomas y cauchos, aleaciones metálicas, maquinaria o equipo utilizado, extrusora, tolva de alimentación, boquilla o troquel de extrusión, sistema de enfriamiento, sistema de arrastre y corte. Descripción del proceso. Paso 1. El material en forma de granulos o pellets se introduce en la tolva. Paso 2. El tornillo sin fin empuja el material hacia adelante mientras se funde por el calor. Paso 3. El material fundido se fuerza para pasar por una boquilla o troquel con la forma deseada. Paso 4. Al salir del troquel se enfría para solidificar la forma. Paso 5. Se corta el producto a la longitud deseada o se enrolla si es continuo. Las ventajas de este moldeo son la producción continua, costos operativos bajos, adecuado para productos largos o de sección constante, permite uso de materiales reciclados. Desventajas: limitado a formas simples de sección transversal constante, cambiar el troquel requiere detener la producción, menor precisión en tolerancias comparado con moldeo por inyección. Productos obtenidos: tubos y mangueras, perfiles plásticos, láminas y películas plásticas, cables eléctricos recubiertos, barras y varillas. Primero el plástico se tritura, se introduce en una tolva, de ahí pasa a un cilindro calefaccionado donde una rosca giratoria lo empuja mientras lo calienta y lo funde. El plástico fundido avanza hasta una boquilla o matriz que le da la forma continua, tubos, láminas o perfiles. Luego esa forma pasa por un proceso de enfriamiento, normalmente con agua o aire. Se corta a la medida deseada y ya está la pieza continua terminada. Moldeo por compresión. El moldeo por compresión es un proceso de fabricación donde un material, típicamente un termoplástico o termoestable, es colocado en un molde abierto, calentado y luego comprimido para darle forma. Materiales en los que se aplica: termoestables, resina fenólica, melamina, baquelita, poliéster, caucho y elastómeros, algunos materiales compuestos, maquinaria o equipo utilizado, prensa hidráulica o mecánica, moldes metálicos, sistema de calefacción, sistema de enfriamiento. Descripción del proceso. Paso 1. Se coloca una cantidad medida de material en el molde abierto y caliente. Paso 2. Se cierra el molde y se aplica presión. Paso 3. El calor y la presión hacen que el material fluya y llene la cavidad del molde. Paso 4. Se mantiene presión y temperatura hasta que el material se cure. Paso 5. Se abre el molde y se extrae la pieza. Ventajas de este moldeo: es adecuado para termoestables y cauchos, menor desperdicio de material, bajo costo de moldes comparado con otros procesos, es ideal para piezas grandes y resistentes. Sus desventajas: tiempo de ciclo más largo, no apto para piezas con geometrías muy complejas, precisión dimensional inferior al moldeo por inyección. Productos obtenidos: carcasas eléctricas, partes automotrices, placas de circuito, aislantes eléctricos, utensilios de cocina de baquelita. Se coloca el material plástico dentro de un molde caliente abierto. Luego el molde se cierra y comprime con alta presión, haciendo que el material se distribuye y tome forma. El calor y la presión permiten que el material se cure o endurezca dentro del molde. Finalmente se abre el molde y se extrae la pieza ya formada. Moldeo por soplado. El moldeo por soplado es un proceso de fabricación que se utiliza para crear piezas de plástico huecas como botellas y recipientes. Materiales en los que se aplica: plásticos termoplásticos, maquinaria o equipo utilizado,
extrusora, moldes metálicos, sopladora, sistemas de calefacción y enfriamiento, robots manipuladores. Descripción del proceso. El moldeo por soplado es un proceso de fabricación para producir cuerpos huecos de plástico. Existen tres tipos principales. Extrusión soplado. Se extruye un tubo de plástico fundido, se introduce en un molde y luego se sopla aire para expandir el material hacia las del molde. Inyección soplado. Se moldea un preforma mediante inyección, se calienta y se sopla en un molde para darle forma. Soplado por estirado. Variante del anterior donde, además de soplar, se estira longitudinalmente la preforma para mejorar propiedades mecánicas. Las ventajas de este moldeo son ideales para producir envases huecos como botellas, bajo costo para grandes volúmenes, buena eficiencia y velocidad de producción, permite formas complejas y ligeras. Sus desventajas: limitado a productos huecos, menor precisión dimensional comparado con otros métodos como inyección, requiere moldes costosos y mantenimiento. Productos obtenidos: botellas para agua, refrescos, detergentes, envases para productos farmacéuticos y cosméticos, contenedores industriales, depósitos de combustible para autos. Moldeo por transferencia. El moldeo por transferencia es un proceso de fabricación donde un material generalmente termoestable se introduce a presión en un molde cerrado, previamente calentado desde una cámara auxiliar. Materiales en los que se aplica: plásticos termoestables, maquinaria que ocupa, prensa hidráulica, molde cerrado, cámara de transferencia, pistón, sistema de calentamiento. Proceso: el material se calienta en la cámara y se transfiere al molde con un pistón, donde se cura bajo presión y calor. Ventajas: precisión, mejor acabado, permite formas complejas. Desventajas: más caro, genera desperdicio, solo termoestables. Productos: enchufes, conectores, carcasas eléctricas y aisladores. Termoformado. Los materiales utilizados son gran variedad de plásticos termoplásticos, incluyendo poliestireno, polietileno, tereftalato, polipropileno, cloruro de polivinilo, acetato de celulosa, polimetilmetacrilato o acrílico y polietileno de alta densidad. La selección del material depende de las propiedades deseadas del producto final, como la rigidez, la transparencia, la resistencia al impacto y la resistencia química. Equipo o maquinaria. Generalmente incluye una máquina de termoformado que consta de un horno para calentar la lámina, un molde para dar forma al plástico caliente, una unidad de vacío presión para formar la lámina alrededor del molde y un sistema de corte o recorte para separar las piezas formadas. También se pueden necesitar equipos auxiliares como transportadores, sistemas de enfriamiento y sistemas de apilado. Explicación del proceso. Primero, una lámina de plástico se calienta a un horno hasta que se ablanda y se vuelve maleable. Luego, la lámina se estira y se coloca sobre un molde. A continuación, se aplica vacío o presión de aire para formar la lámina alrededor del molde, creando la forma deseada. Finalmente, la pieza formada se enfría y se retira del molde. Existen diferentes métodos, como el de vacío, por presión, por soplado y por estirado. Ventajas. Es un proceso relativamente económico y versátil, capaz de producir piezas de gran tamaño y formas complejas con alta precisión.
Permite la producción de piezas de una sola pieza, reduciendo la necesidad de ensamblaje. Desventajas. El proceso puede ser lento para producciones de alta velocidad y la calidad de la pieza puede verse afectada por la variación en el proceso de espesor de la lámina o la temperatura de calentamiento. Se utilizan para producir envases, como bandejas, vasos, blisters, componentes de automóviles, señalización, productos médicos, juguetes y elementos de decoración. Se calienta una lámina de plástico hasta que se vuelve flexible. Luego se coloca sobre un molde y se succiona al vacío o se presiona para que tome la forma del molde. Una vez que se enfría y endurece, se recorta la pieza. Laminado. Los materiales utilizados son los metales como el acero, el aluminio, el cobre, polímeros que son los plásticos y algunos otros compuestos. El equipo utilizado en el laminado varía según el material y el producto final, pero generalmente incluye laminadores, que son máquinas con 2 o más rodillos que giran en direcciones opuestas, reduciendo el espesor del material al pasar entre ellos. Existen diferentes tipos, como los laminadores de 2 rodillos, de 3 y de 4, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. El siguiente es el sistema de calentamiento. Para algunos materiales, como los metales, se requiere un sistema de calentamiento para facilitar el proceso de laminado. Sistemas de lubricación. La lubricación es crucial para reducir la fricción entre los rodillos y el material, mejorando la calidad del producto final y la vida útil de la maquinaria. Sistemas de control. Para asegurar la precisión dimensional y la calidad del producto, se utilizan sistemas de control para monitorear y ajustar los parámetros del proceso. El proceso de laminado implica pasar el material entre 2 rodillos que giran en direcciones opuestas. La fuerza aplicada por los rodillos comprime el material, reduciendo su espesor y aumentando su longitud. El grado de reducción de espesor se controla ajustando la distancia entre los rodillos. El proceso puede ser continuo o por lotes, dependiendo del tipo de material y del equipo utilizado. Ventajas: alta productividad, buena precisión dimensional, mejora las propiedades mecánicas del material, versatilidad en los materiales que se puede laminar. Desventajas: alta inversión inicial en maquinaria, requiere mantenimiento regular, puede generar residuos, limitaciones en la geometría de las piezas que se pueden laminar. Productos: chapas metálicas, barras, alambres, tubos, hojas de papel. Se toman varias capas de material, puede ser plásticos, fibras o metales, y se unen aplicando calor, presión o adhesivos. Estas capas forman una sola lámina más resistente. Una vez unida se enfría, recorta y enrolla o corta, según el uso final.